periodista y además escritor cubano Amir Valle. Amir Valle, más reconocido. Es posible todo. No hay que olvidar, por ejemplo, que la oposición justamente ahora está denunciando. La invasión de Rusia a Ucrania es en primer lugar y ante todo un gran fracaso de la diplomacia. Esa es una verdad aplastante. Ahora, ¿es tan fácil como algunos piensan? Veamos el escenario. En el Kremlin gobierna un autócrata corrupto, Putin, que se ha burlado del mundo durante años en el terreno de la diplomacia, porque es uno de los 5 países que pertenecen al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una estructura injusta heredada de la Segunda Guerra Mundial, que tiene derecho al veto de cualquier condena que el resto de los países del mundo propongan. Ha envenenado a sus opositores, ha encarcelado a sus críticos y ahora mismo engaña a su pueblo impidiéndole obtener información de medios que no den su versión de la invasión a Ucrania. Para colmo, el orgullo de este hombre está herido. Por un lado, Estados Unidos lleva años ninguneándolo sin hacer caso de sus exigencias en cuestiones de seguridad y otros ámbitos. En algunas de estas exigencias, debo aclarar, tiene razón. Por otro lado, la Unión Europea, que en verdad solo tenía interés en el gas ruso y otras mercancías menos vitales, durante las últimas décadas no valoró consolidar el poderío militar propio en la región porque no veía en Putin un enemigo de esa índole. En simples palabras, menospreciaban el poder de Putin y muchas veces líderes de la Unión Europea lo dijeron abiertamente. En tercer lugar, los antiguos países socialistas, casi en su totalidad, han preferido unirse a la Unión Europea y a la OTAN antes que permanecer bajo la égida rusa. Y en el caso específico de Ucrania, el pueblo ucraniano, que desde sus orígenes se ha resistido a estar bajo la bota rusa, eligió hace poco a un humorista, Volodymyr Zelensky, porque el otro candidato era prorruso. La otra pieza de este escenario es la OTAN. Empecemos diciendo, es un organismo que responde a Estados Unidos. Eso es innegable y la historia hasta hoy lo ha demostrado. Durante los años del socialismo en la Unión Soviética y Europa del Este, el poder de la OTAN estuvo bastante equilibrado en esta parte del mundo. Recuerden que hablo desde Alemania. Existía el Pacto de Varsovia, que era un acuerdo de cooperación militar entre los antiguos países socialistas. Cayó el socialismo y, como decimos en Cuba, la OTAN se despelotó. Comenzó a entender que Europa era su territorio. En 1997 comenzó a expandir su presencia aceptando como miembros a gran parte de esos antiguos países socialistas, casualmente aquellos que tenían fronteras con Rusia. Obviamente esa estrategia expansiva no fue bien vista por Putin, quien cambió su táctica de defensa hasta entonces en manos del Servicio Federal de Seguridad y potenció el regreso del protagonismo del ejército, modernizando ese ejército e invirtiendo en consolidar el poder militar ruso. En la otra parte del escenario está la Unión Europea, un bloque integrado por 27 países que ha resultado en verdad casi absolutamente inoperante porque no toma ninguna decisión o demora mucho en hacerlo, ya que espera a ver qué dice Estados Unidos sobre cualquier asunto que implique a Europa. Hasta la fecha es casi una proeza poner de acuerdo en política exterior a los miembros de la Unión Europea. Lo que vemos hoy, una unidad de condena a la invasión rusa a Ucrania, es algo inédito y realmente esperanzador para quienes creemos que Europa tiene que entender y hacer entender su potencial y su valor. Especialmente Alemania y Francia, las 2 cabezas visibles de la Unión. Ucrania es la otra pieza, quizás la más débil en este escenario, pero es la que sufre la ineficacia diplomática a la que hice referencia al inicio. Está pidiendo protección y hay que dársela. No se puede dejar sola a Ucrania ante el poder imperial de Rusia, pero se hace muy difícil cumplir sus demandas. Ucrania quiere ingresar a la Unión Europea, pero no cumple muchos de los muchos requisitos. Los más conflictivos son el alto nivel de corrupción y la existencia en ascenso de fuerzas de tendencia nazi. Aclaro, no lo suficiente como para justificar que Putin hable de desnazificar Ucrania, pero el fenómeno existe. Ucrania quiere ser miembro de la OTAN y está en su derecho, pero la OTAN tiene razones estratégicas muy fuertes para no permitir el ingreso de Ucrania como miembro. Ucrania, además, se ha resistido a ser neutral, como lo es Finlandia, que es la solución a la paz en la región que comparten la mayoría de los analistas y políticos europeos.
No se puede dejar sola a Ucrania y el mundo, por suerte, lo ha comprendido. Pero la acción sobre este escenario que hemos descrito es muy clara. Putin, que quiere consolidar el poder de Rusia como potencia mundial y además sueña reconquistar los antiguos dominios de la Unión Soviética, está decidido a llegar hasta el final en esta guerra. No le importan los costos humanos. Es, lo sabemos, una bestia sin sentimientos. La OTAN y Estados Unidos hacen ahora lo mismo que han hecho siempre. Son parte del problema, pero se apartan del problema que crearon. En este caso, la guerra, porque Ucrania no es miembro de la OTAN. Y otra vez, las consecuencias de sus acciones van a ser pagadas por los países de la Unión Europea, como sucedió en las guerras anteriores, las guerras yugoslavas, Afganistán o Siria. Ucrania, con todo su derecho, va a seguir luchando. Es un pueblo valiente, muy orgulloso de su origen, y aunque esta guerra pueda ser una derrota por la superioridad rusa, no dejarán de luchar por su independencia. Por lo cual, se espera en el peor de los casos, la conquista rusa, una insurgencia encarnizada por la libertad de Ucrania. Aunque muchos puedan ver mis palabras como una herejía, la solución de esto que vemos, que es un problema que pudo evitarse con la diplomacia, pasa porque se le elimine el poder a Vladimir Putin. Mientras él esté en el gobierno ruso, como bien dijo el ex campeón mundial Garry Kasparov, las antiguas naciones socialistas no estarán a salvo de sus garras imperiales. Pasa porque se elimine la presencia de la OTAN en Europa y los países europeos asuman como parte de la Unión Europea su propio organismo para la defensa y la seguridad regional, sin interferencias de Estados Unidos. Pasa porque Ucrania combata todo aquello que impida su sueño de ser parte de la Unión Europea. E incluso si llegara a resolver ese problema y llegara a ser miembro del bloque europeo, asuma su papel neutral dentro de la región y establezca todos los mecanismos internos necesarios para garantizar la paz y los derechos a sus ciudadanos ucranianos y rusos. Como ven, si se apartan a un lado los prejuicios, la ideología y se ponen las cartas sobre la mesa, es un reto enorme para cualquier implicado en resolver este conflicto. Cuando salgamos de esta, y esperamos salir, también esperamos que se aprenda de los errores del pasado y del fracaso de la diplomacia esta vez, para que nuevamente en el futuro, si es que existe ese futuro, no lleguemos hasta los extremos absurdos que ahora vemos. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.